En el entorno de la Plaza de Nuestra Señora de la Candelaria y justo enfrente de la misma parroquia en Ingenio se sitúa Fotoestudio Guerra, referentes en el ámbito de la fotografía artística y retratos. Y ya nos adentramos en el estudio, Fotoestudio Guerra, muy cerquita de aquí, del entorno de la Plaza de la Candelaria, junto a él, José Guerra Sánchez. Probablemente así no le conozcan, pero si hablamos de Pepe Guerra, fotógrafo, ya seguro que le suena, ¿verdad? ¿Qué tal, Pepe? Todo bien. Un placer, gracias por abrirnos tus puertas también para adentrarnos en este estudio donde tantísimas horas, una ingente cantidad de horas, seguro que haces aquí, ¿no?, de trabajo. Muchos años, muchos años. Muchos Ten en cuenta años. que ya Fotoguerra lleva en Ingenio 65 años. Ajá. Empezó mi padre en su momento, hasta la fecha, que ya ahora esto ha cambiado un poco, el tema de la fotografía, ya no es como antes. El tema digital se ha comido un poco a lo analógico, pero es una evolución normal de la vida. Y nada, pero yo sigo aquí al pie del cañón, ¿eh? Ya no como antes, pero... Hay mucho que contar sobre la historia de esta familia, la familia Guerra, ¿verdad? Que inició, digamos, tu padre fue el precursor de todo, pero realmente luego le seguiste también tú sus pasos hasta la actualidad, como bien decías, más de 60 años dedicado también al mundo de la fotografía. Y especialmente, pues queremos empezar un poquito esta conversación, Pepe, realmente contándonos un poquito por qué aquí se ubicó también el último estudio de toda esta tradición familiar. Bueno, fue sencillo. Mi padre era carpintero y fotógrafo por las tardes. En Ingenio no había estudio fotográfico. Mi padre es de Agüime y nosotros somos de Agüime, nacidos y hemos vivido en Agüime. Entonces mi padre vio que en Ingenio era un pueblo que comercialmente era más avanzado que Agüime. Había mucho más comercio, había mucho más de todo y faltaba un estudio fotográfico y él era un buen aficionado a la fotografía y decidió montar el estudio en lo que era el Ejido. Había una señora allí que tenía una tienda de ropa antes, se llamaba Angelina, que casi todo el mundo conoce. Ella tenía una habitación por abajo y ahí fue el primer estudio porque el paseo era en el Ejido. Paseo, los que recuerdan, era donde se llevaban los novios antes y las novias, ¿no? Y era por el Ejido, subían por la calle de atrás y bajaban por la Mimosa. Ese era el recorrido del paseo y mi padre estaba ahí en medio para hacer las típicas fotos de parejas y más o menos eso. Después ya el paseo cambió al puente, porque se empezaron a hacer bailes ahí en lo que era antes la sindical. Y ahora es un museo del vino y tal, ¿no? Y él montó en la calle Nueva, lo que se llama ahora, que antes era calle General Franco. Ahí estuvimos, pues creo que 10 años por ahí, hasta que el paseo pasó a la plaza y nosotros también fuimos detrás del paseo y nos montamos en la calle Ramón de Cajal, ahí al lado de la fratería de los hermanos Tupillán. Ahí estuvimos 25 años, hasta el año 2000, que ya yo hice este edificio aquí donde estamos ahora y llevamos aquí 23 años. 23 años instalados aquí ya, justo frente, ¿no?, a la propia parroquia de la Candelaria y en un espacio que, a pesar de que estamos en un rinconcito, ¿no?, del estudio, donde mayoritariamente aquí, ¿qué tipo de fotografías sueles hacer en este punto? Bueno, ahora mismo ya todo esto es muy grande, ¿no? Son 150 y tantos metros en varias plantas, pero yo me he quedado con una planta ahora y solo la mitad para hacer ya lo que hago, que es más que nada campañas políticas y fotos de retrato y poco más. Ya yo he dejado lo que es lo comercial y lo social de la calle, o sea, boda, bautizo y eso, ya está saturado. También porque ha cambiado, o sea, si te das una vuelta por alguna boda verás que ya muchas no llevan fotógrafos. Los propios familiares con los móviles y algunas... Las cámaras pequeñas han desaparecido. ¿Cómo ha cambiado en pocos años, ¿no? Todo. Incluso año a año va cambiando. Están supeditados a eso. Sí, bueno, después vienen los problemas de que quieren hacer algunas ampliaciones y tal, y con la calidad que hacen los móviles, pues no tienen calidad. Pero bueno, es lo que hay, evoluciona así. Y más que nada que ya la gente no valora tanto tener un recuerdo de un álbum fotográfico, de lo que sea, de una boda, de un bautizo, de una comunión. Porque dicen, nada, yo hago las fotos con el móvil y así se las paso a la familia y no me gasto dinero, ¿vale? Ya está, es una forma de vida. Sí, una fórmula también un poco de reinventarse por un lado las familias, pero también, claro... Después quieren algún día hacer alguna copia, pues poner portafotos, poco más. Antes también se colgaban fotos en las casas, ya no se cuelgan fotos. Exacto. Pero bueno, es una evolución normal de la sociedad. Ahora que está desapareciendo este mundo de tener estudios al público, pues... La gente trabaja a través de internet, de páginas de redes sociales y demás.
compañeros míos pues se han dedicado a eso también. En este lugar donde nos encontramos, en este estudio concretamente, ¿ha generado muchos cambios en estos 23 años aquí dentro o prácticamente está intacto todo? Es decir, No, ya yo he quitado la parte de decoración, que es donde hacía yo cada año, totalmente reformaba todo para comuniones sobre todo, que era lo que más se movía en el estudio, porque las bodas preferían exteriores y los bautizos pues son en la iglesia, ¿no? Pero yo cada año hacía una gran cantidad de decorados nuevos, que fue lo que más o menos me dio a conocer en la isla por ser así quieto y todos los años renovar. Traía muchos decorados de fuera, de países de por ahí que viajaba y aprovechaba los congresos que iba y tal para traer cositas y que nadie tenía y siempre... Ahora pues ya me he quedado con esta parte de aquí que es puramente fría, ¿no? Y como ya ahora puedes poner fondos digitales y demás, pues no hace falta tener ya esos decorados tampoco. Pero bueno, se sale menos al exterior también, tal vez, ¿no? En muchos casos. Ahora con la evolución que tiene y si alguien sigue un poquillo los programas de fotografía, no voy a nombrar ninguno, pero hay varios programas ahora que puedes hacer virguería, que nunca es lo mismo, pero ya tampoco necesitas ir a rock nulo para hacerte una foto con el rock nulo detrás. Te la puedes hacer aquí con un fondo liso, un fondo croma que llamamos nosotros, y te pones el rock nulo, arreglas la sombrita y tal, y te crees que está ahí arriba. Hay muchas fotografías, o en este caso muchos fotógrafos y fotógrafas que combinan lo manual con lo digital. Yo no sé qué le caracteriza en su trayectoria a Pepe Guerra, en este caso, si siempre se ha caracterizado más por hacer todo trabajo manual en cuanto a cámara se refiere, o también lo flexibiliza con lo automático. Vamos a ver, yo desde que empecé de lleno en la fotografía, cuando salí de la mili, ya me preocupé bastante de... en aquella época era todo manual, ¿eh? Manual, o sea, empezaste sí, aquello era cámara, se revelaba el negativo, foto impresa y ahí no había nada que hacer, ni se podía hacer nada. Bueno, entonces, después apareció el mundo digital poco a poco y fuimos adaptándonos. Aquí nadie sabía nada de lo que era un ordenador y unos seguimos combinando las dos cosas. Pero hasta entonces habían llovido muchos años, ¿no? Cuando no, sí, bueno, es que ten en cuenta que lo digital está aquí de 2003. Sí. El 2003 fue el gran boom de la fotografía digital. Salieron las primeras cámaras no profesionales. Recuerdo yo que compré una en Madrid en uno de los congresos que fui, una Casio, que la tengo por ahí, que vamos, aquello tenía de resolución pisquito de más, ¿no? Pero bueno, ya después salió la primera Nikon y ya empezamos los fotógrafos a comprar, pero no nos fiábamos. Porque en una tarjeta que eso no nos fiábamos de que las fotos... Acostumbrados a los carretes, ¿no? Hombre, claro, no nos fiábamos de que la tarjeta y la foto aquello se borrara, no se borrara. ¿Te imaginas que una boda te la cargara? Pasaron muchos disgustos entonces. No, yo no pasé porque yo empecé haciendo de las dos cosas. Yo me llevaba la cámara digital y la analógica y repetía casi todo, pero me daba tiempo, pam. Hasta que ya, pues con el tiempo se demostró que la fotografía digital es la que iba a quedarse y es la que se ha quedado. Aunque ahora quieren volver otra vez, si han visto por ahí que quieren volver otra vez a carrete, pero ya es imposible. Ya no el mundo ese, el mundo químico de antes, ya no hay ni laboratorios aquí para revelar carretes. O sea que nadie va a... Impera al final lo digital, ¿no? Que es lo que... Lo digital ya tiene una calidad asombrosa y ahí, claro, hay cámaras súper guay, súper profesionales. Eso en cuanto al salto a lo digital, Pepe, pero si evocamos un poquito más atrás, realmente cuando tú empiezas en este mundo de la fotografía, en lo analógico, ¿recuerdas aquella primera cámara? Sí, claro que recuerdo la primera cámara. Es que era analógica, pero también manual. O sea, en aquella época no era ni autofocus las cámaras. Ahí tenías que coger tú una Foilander de las que tenía mi padre y ponías 3 metros de distancia o 4 metros, más o menos. Después mirabas para arriba y decías, hoy está el día nublado, era 8, 11, 16, según lo que tú creías. Y así. Ya después salió la primera cámara que hacía autofocus, que eso fue un boom, un objetivo, porque primero intercambiable. Se podía cambiar el objetivo. Y después salieron los autofocus, eso ya fue la revolución, ¿no? Y después ya seguimos ya con el mundo ya, seguía siendo analógico, pero ya con cámaras decentes, ¿no? Que cambiaba de objetivo. Me acuerdo que llevaban viajes de objetivos en la maleta y venga, un zoom para sacar una de lejos, lo otro, un gran angular para sacar en la boda que no había espacio.
Pero bueno, ya empezaron después los Zoom, que te llevaba dos y con eso cubría. Y así se fue poco a poco forjando este empresario, pues ligado especialmente a la historia de la villa de Ingenio Casco especialmente, durante tantísimos años, pero que, vuelvo y repito, fue su padre realmente el que inició, el que tomó la iniciativa de montar el primer estudio fotográfico en Ingenio Casco. Vamos a seguir conociendo un poquito más los detalles de toda esta trayectoria de la familia Guerra Sánchez. Y sin salir del propio estudio, desde el que hace ya 23 años, está instalado, como decíamos, aquí, justo al lado, frente a la plaza y parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la Villa de Ingenio. Seguimos charlando un poquito con Pepe Guerra, especialmente remontándonos un poquito a esa época más primitiva de aquel primer estudio, que como ya nos contaba, Pepe, pues realmente fue tu padre quien puso la primera piedra, pero ¿cómo surgió? ¿Qué le impulsó a tu padre a dedicarse a la fotografía? Cuéntanos esto porque tengo un poco la curiosidad de saberlo. Sí, bueno, mi padre era un niño bastante inquieto, según me cuenta, y empezó haciendo juguetes de madera cuando ya tenía 10 o 12 años para venderlos en Agüime, porque en aquella época no había juguetes. Entonces había gente que tenía algún nivel adquisitivo y él le hacía avioncitos, cochitos, cositas de eso, y se lo vendía a esa gente para regalárselo a sus hijos en allá. Así ya después se dedicó con sus hermanos y su padre pues a la parcería, como casi todo el mundo en aquella época, hasta que fue a la mili. A él lo mandaron a África, a Disney, y allí pues estuvo 3 años, como en aquellos tiempos. Nunca vino durante esos 3 años, sino ya dejó su novia aquí, que es mi madre, pero se enviaban cartas y demás. Entonces allí él se metió en un taller de carpintería que había en el cuartel ese y aprendió bastante mejor la carpintería. Ya se dedicó a hacer muebles para los propios militares, para las casas de la señora aquella, del otro. Y a la vez le nació el bichillo de la fotografía, porque había allí un sargento, según me cuenta él, que hacía fotos a todo el mundo y ganaba dinero con eso. Entonces dijo, oye, si yo aprendo a hacer eso, pues la familia de él no le mandaba dinero de aquí, porque en aquella época era todo el mundo pobre, ¿no? Entonces él empezó a aprender con el señor aquel, con el sargento ese, y a la vez ya empezó a hacerse sus perrillas, haciéndole fotos a los amigos y tal. Fueron sus primeros pinitos, ¿no? Los primeros pinitos. Y ya cuando volvió de la milia otra vez aquí, lo de él era la fotografía, empezó bien y montó con un primo un taller en Agüime, estuvo unos años, después ya se independizó él de la fotografía y montó su propio taller pequeño, incluso fue en el Burrero, porque yo recuerdo de niño ese taller de carpintería. Y a la vez ya estaba con el montón elegido el primer estudio en una habitación allí, como dijimos antes, ¿no? Y ya él compaginaba, su fuerte era la carpintería. Todo el día trabajaba en la carpintería y después, los días de paseo, que eran los martes, jueves, sábado y domingo, en Ingenio, pues venía él por las tardes a hacer esas típicas fotos de novios, de pareja. Y lo compaginó muy bien, por tanto, ¿no? Sí, estuvo bien así hasta que yo empecé, ya venía a los 10 años, todos los días, salí del instituto, abría el estudio por las tardes para entregar las fotos que él hacía los otros días a la gente, ¿no? Porque él también aprendió a revelar en aquella época, cuando enseñaba Las Palmas, Rafa, que lo enseñó, montó su laboratorio blanco y negro ahí y tal. Y entonces, porque yo lo que hacía al principio era eso, ya después empecé a hacer fotos de carnet, que era sencillo, estaban todos los foquitos colocados y yo disparaba y salía más o menos. Y mi primer trabajo en la calle fue una vez que se puso él enfermo y tenía una boda y yo tenía 13 años. Y me dijo, tienes que hacerla tú. ¿Con 13 años? Con 13 años, sí. ¿Tú residías? Porque claro, tú naciste en Agüime. Yo venía todos los días de Agüime aquí, en lo que podía, No había un Sarcay como ahora cada media hora, sino, a ver, yo venía de Sarcay, otras veces caminando, y otras veces... Y era complicado trasladarse muchas veces a Ingenio, ¿no? Para hacer el trabajo. Muchas veces vine caminando de Ingenio a Agüime. Hasta que yo tuve 18 años y me saqué
mi primer coche, mi carnet y todo eso, ¿no? Pero bueno, que fueron tiempos, como antes lo veíamos normal, pero fueron tiempos difíciles, ¿no? Residiendo en Agüime, siendo natural de allí, tu primer trabajo, por tanto, lo desempeñas aquí, en Ingenio. Sí, a los 10 años yo venía todas las tardes a abrir el estudio. En principio no hacía nada, sino poco a poco me fue metiendo él el bichillo y ya te digo, ya después hacía fotos de todo. ¿Y cómo recuerdas por entonces esa época, Pepe? Porque claro, como era un poco, ya lo decías antes, ¿no? Esos paseos por la zona del entorno del ejido de Ingenio, incluso aquí también en la Plaza de la Candelaria, ¿no? Donde mayoritariamente la gente pasaba su tiempo y se conocían. ¿Tú cómo recuerdas esa época? Es que antes Ingenio era diferente ahora. Antes en Ingenio había mucho ocio y venía mucha gente, si te fijas, hay mucha gente de Ingenio casada con gente de fuera, gente de Telde, gente de Agüime, gente de vecindario. Ingenio era un foco... Fue un punto, un nexo de unión, ¿no? De muchas parejas. De muchas parejas aquí, porque había vida. Había también esos bailes que se hacían aquí, eran muy famosos. Y el casino después impulsó bastante ya con la otra discoteca de Pololo y todo eso. Y varios más que se abrieron. Ingenio tenía mucho ocio y venía gente. Y tu padre capturaba muchos de esos momentos, ¿no? Como bien decías, con sí, bueno, yo creo que en Ingenio casi todo el mundo tenga una fotito de las que tengan los piquitos alrededor de su casa, ¿no? Los piquitos esos típicos que pasé yo muchas horas cortando fotos, que era una guillotina con esos picos, ¿no? Pero bueno, era la forma de entregarlos, de cobrarlas así. Y es que antes había dos tipos de fotos, ¿vale? Era las que se hacían así, en plan, y luego era la que se llamaba foto de estudio. La foto de estudio era hechas en el estudio, por supuesto, con una cámara de esas de antes, no sé si se acuerda usted que se ponía un paño negro y tal, porque la luz te interfería. Y esa cámara la tengo, ya la veremos. Y la foto de estudio era en la fiesta, ¿vale? Era cuando la gente se compraba un traje nuevo para estrenar en la fiesta, tanto hombres como mujeres. Y oye, un recuerdo de ese traje que a lo mejor era el primero de su vida. Se estilaba mucho eso, ¿verdad? Es decir, llegaban las fiestas patronales y la gente con muchísima ilusión, algo que creo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, Pepe. Bueno, pues ahí tenían ustedes trabajos como el que más. Y yo ¿no? recuerdo ver las colas en la calle. Veías tú aquellos hombres con su jaqueta, su corbata, que era su primera corbata, su primera jaqueta, y las mujeres con aquellos trajes guapos. Y después ya incluso ellos eran novios, pero no tal. De ahí, antes también era normal eso, de devuélveme las fotos cuando se dejaban las parejas, ¿no? Yo te daba una foto tuya, tú me dabas una, y después, oye, dame las fotos y tal. Esos retratitos que se hablan. Anda que no tendrás para anécdotas, ¿no? Curiosas y simpáticas en esos momentos también. Hay muchas. Yo creo que incluso para escribir un libro de temas de fotografía a lo largo de muchos años, ¿no? Tu padre, por tanto, siguió compaginando la labor de carpintero con la de fotógrafo hasta el momento en el que enfermó, decías, ¿no? ¿Realmente después, a partir de ahí, ya sigues tú con la trayectoria o él siguió también? Yo hasta los 18 años que me fui a la mili voluntario, de los 10 a los 18, que era... el estudio se llevaba en plan familiar. Venían mis hermanos, uno venía un día, otro venía otro, pero siempre venía yo. Y ya me fui a la mili, y cuando salí de la mili yo tomé una decisión de... aquello tenía que funcionar mejor, porque no funcionaba como yo quería que funcionara. Yo veía otros estudios por ahí que eran más... Y entonces pues llegué a un acuerdo con mi padre de yo hacerme cargo del estudio. Y en lo que ya mis hermanos... Pero, ¿tú tenías claro que tu vocación era la de ser fotógrafo? Sí, ¿Estar detrás de una cámara? No, sí, porque yo en la mili di con buena gente allí, que un militar que había allí vio que yo servía para eso y él era aficionado a la fotografía y me lo inculcó bastante, y yo ya vine con la idea clara de montarme por la cuenta. Si no era con mis padres, seguir con el estudio familiar, era por mi cuenta. Yo quería claro que iba a ser fotógrafo, y de hecho ya fue cuando yo pegué un salto, porque yo soy autodidacta. A mí mi padre me enseñaba lo poquito que él sabía, pero él era fotografía de pim pam, aquí te cojo, aquí te mato, ¿no? Pero fue un referente tu padre, ¿no? Sí, un referente con las cámaras de aquella época, con la iluminación de aquella época, que eran dos focos ahí y ya está, ¿no? Entonces... Vemos algunas cámaras incluso de esa época de las que llegó a ser tu padre. Sí, las tenemos ahí. Que las tienes conservadas en tu casa. Y ya después, cuando yo me hice cargo del estudio, pues ya fue el gran tirón. Empecé a ir a congresos nacionales e internacionales para aprender. Ahí aprendías más en una semana con los grandes de la fotografía que por muchos libros que tú te compraras y tal, porque allí veías en vivo... ¿Y esos congresos dónde se hacían? ¿En Península? Sí, bueno, yo empecé a ir a Madrid y Barcelona, que habían todos los años
En Madrid habían unos por enero y en Barcelona por octubre, por ahí. Y ya después empecé también a ir a Alemania, a Londres y varios países por ahí. Y así poco a poco fuiste evolucionando, ¿no? Sí. Con toda la trayectoria de Poco la a poco, empresa. Y... Sí, iba para allá y venía con unas grandes ideas e intentaba hacerlas aquí dentro de mis posibilidades. Pero siempre sin perder de vista todos los servicios, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera. Porque... No, es que iba a esos sitios a aprender mejor, ¿no? Porque claro, veía, los congresos antes también estaban enfocados a la fotografía social. Era un experto en boda de Italia, lo traían, o un experto en fotos de niños de otro país, te lo traían, y oye, y ahí veía cómo trabajaba ese señor o esa señora, y oye, aprendías ahí en 1 hora, 2 horas, más que lo que podías estar, porque te daban los pequeños detalles. Hay una cosa que yo siempre le digo a los que me... Yo tuve grandes referentes ahí, no voy a nombrar ahora con quién aprendí a hacer mis primeros... Sí aprendí mucho de David Hamilton, que era un referente en aquella época de la fotografía bastante sensual y demás, y con muchos de ellos de los que hacían portadas para interviews, para revistas de reconocido prestigio, ¿no? Pero más que nada a mí lo que me importaba siempre era la luz, y la luz la aprendí con David Hamilton, ¿no? Que él me dijo que la luz venía de un sitio solo, que los grandes pintores de la época, Goya, Rubens, toda esa gente, era un punto de luz, y la sombra venía de un punto de luz. Entonces yo empecé a investigar y mi fotografía siempre se caracterizaba por eso. Que la gente decía, venga, las fotos de Pepe Guerra tienen algo raro. Yo siempre tenía un punto de luz, solo. Y si acaso rebotaba para anular un poco la sombra, que era mi secretillo siempre. Bueno, pues se fue instruyendo por sí mismo, de una forma autodidacta, como él bien se define, dentro de toda su capacidad de forjarse como fotógrafo, hasta el momento actual, en el que también seguimos conociendo buena parte de su trabajo, pero realmente, como bien decíamos, ya trasladado a lo digital. Volviendo un poquito a tiempos pretéritos, Pepe, hablamos de bodas, bautizos, comuniones. ¿Cuántas bodas podías hacer tú al año, por ejemplo? No sé, en la década de los 90, de los 80. Bueno, que quede claro también una cosa que ustedes no saben, lo mejor es que este canal nació en Fotoguerra. Ah, ¿sí? A lo mejor no lo saben. Bueno, este canal, lo que fue en la etapa más primitiva, con Marcal Televisión y luego Canal 10, ¿no? Ingenio. Bueno, Manzano, que dirige ahora mismo eso, a Manzano... Nuestro dire. Sí, de todo. Pues, lo cogí yo un día por allí y lo puse a trabajar allí. O llegó, no recuerdo si él vino o yo me lo encontré en algún sitio, que él venía a otro mundo de la hostelería, pero tenía inquietud el hombre y se puso a trabajar conmigo. Era un buen aprendiz, aprendió bien la fotografía, y después también ya empezamos a hacer... Yo hacía hasta... Bueno, yo tengo un récord de 7 bodas en un día, ¿vale? 7 bodas en un día. Sí. ¿Tú solo? No, yo... ¿Con tu equipo? Yo con mi equipo, ya, claro. Yo tenía varios trabajadores en aquella época. Loren también estuvo trabajando allí un tiempo. Pero Loren siempre estuvo más dedicado al tema de los vídeos. Entonces había bodas que te hacían fotos y vídeos. Entonces teníamos que llevar, bueno, los primeros ordenadores con los que editamos, no sé si ustedes los conocen, los Astran 64, aquello que solo servía para poner los títulos y más nada. Y luego pues ya fue evolucionando. Cuando la televisión se montó fue un acuerdo que yo llegué con... Porque la maquinaria, salvo una cámara que compró Loren y ellos, los demás era con lo que se editaban en las bodas y los bautizos ahí en el estudio, que se la vendía al ayuntamiento todo, y ellos ya montaron... Yo dije, no, yo no quiero saber nada de la televisión, ustedes vayan por ese camino, y ahí hasta ahora... También tienen la historia de ustedes ahí. Ellos siguieron por otros derroteros, en este caso dedicándose más al vídeo, y tú siempre la fotografía. Ellos empezaron y seguían haciéndome mis cositas, pero Manzano ya siguió el mundo de la televisión, me ayudaban en los vídeos de las bodas, y así, ya después fue creciendo, ya me traía más gente y tal. ¿Cuántas bodas? Yo hacía 150 bodas al año. 150 bodas al año. Eso hoy es impensable. Era una media de 3 bodas por fin de semana. A lo mejor hacía el sábado 2, antes también se hacían bodas incluso los jueves, los domingos. Ya después la gente se fue enfocando más al sábado la boda porque era el mejor día. Pero bueno, eso... 150 bodas al año, ¿hoy cuántas? Hoy, es que yo hablo con el cura, que es mi vecino aquí, y a veces le digo, oye, ¿cuántas bodas hay este año? Y dice, creo que 5 en el año. 5 bodas al año.
Sí, bueno, yo te digo 150 no solo en Ingenio, ¿eh? Ya Bueno, después, bueno. yo hacía bodas en toda la isla, En ¿no? toda la isla, eso pero te iba a claro, comentar. tiraba siempre de colaboradores, que otros fotógrafos que nos ayudábamos. Oye, yo llamaba, tenía 3 bodas, llamaba a Miguel Ángel de Telde o a Carlos de Las Palmas, o quizás, ¿tienes boda el sábado? No, pues vente para abajo y me haces una boda. ¿Y cuál era siempre tu rincón favorito? Es decir, dentro de lo que es el amplio mundo del exterior, para inmortalizar a muchas de esas parejas, de esos novios. Sí, pero ¿Cuál yo, era? de la Sí. boda yo siempre tenía que hacer algo. O sea, aunque me ayudara otro, yo normalmente intentaba hacerle las fotos de ellos dos al final. Entonces yo me desplazaba a la hora que fuera al estudio o al parque. Yo el estudio siempre lo preparaba también para cada fin de semana con decorados naturales y demás. Y entonces quedaba con la boda. Ustedes vengan a las 10, el otro viene a las 11, a las 12 y cuando tenía varias bodas, ¿no? Si tenía una no había problema. Salíamos de la iglesia, íbamos al estudio. Pero cuando tenía varias, compartía. Oye, ven después de la celebración o a mitad. 10 minutos. Y así fue. Así fue. Pero siempre había elementos que nunca podían faltar en ese tipo de, digamos, proyectos Yo creo fotográficos, que ¿no? O sea, lo que más me caracterizaba era el que yo integraba a la gente en un decorado. No ponía a la gente detrás de un papel, como empezaron a venir fondos pintados y demás. Eso nunca lo usé yo, sino yo lo más que hice fue algunos cielos, pero me gustaba integrar a la gente dentro de cosas naturales. Yo hacía un gran ramo de flores, por ejemplo, de rosas naturales, con unos velos, con historias que era... No era el decorado, sino la gente formaba parte del decorado. Tanto la boda como los niños de comunión los integraba. Eso fue, creo yo, el secretillo que tenía uno. aquí estamos actualmente ubicados en donde tú realmente ahora pasas el mayor tiempo, ya, ¿no? Posible de tu claro, es trabajo. que hay ahora, como hablábamos antes, ya lo digital es lo que hay ahora, todo digital. Yo tengo todo mi archivo por aquí de la época de los carretes. Estas cajas que tenemos aquí a nuestra izquierda es todo archivo analógico. Analógico, entonces son carretes. Están separados por meses y dentro de cada caja está la boda de Pepito y Juanita, del día tal, en su mes. Por Saco, tanto, sí. ahí también reside el material de tu padre, ¿no? O sea, Sí, claro, ahí tienen el material de mi padre desde la época que empezó, con las fotos de la que decía, se llamaba fotos corrientes, que eran las que él hacía ahí en las parejillas y tal, y las fotos de estudio que eran en placas grandes, una a una, en la cámara de 9-12, se repetían ahí. O sea que hay material. Y luego ya por esta zona de aquí tengo todo lo que es la época de digital, que todo está archivado en CD y tal. Y ahora ya lo nuevo, pues que en discos duros, que claro, en un disco duro ahora te cabe 500 CD. claro. Pero bueno, también tiene su trabajo, ¿no? Como lo analógico, entiendo. Hombre, tengo todo archivado. Tú me dices algo del año tal, el mes tal, y sacamos. Y hay mucho material que incluso a nivel, como diría yo, a nivel municipal, de todas esas inauguraciones que se hacían antes, actos oficiales y tal, que decía, oye Pepe, se vamos a inaugurar esto, que va a venir tal consejero, que va a venir tal, antes de estar la tele, ya eso empezaron ustedes a cubrirlo después. Todo eso está por ahí en caja que ni siquiera se imprimía, porque en aquella época yo decía, mira, el día que me lo vayan a pagar, el ayuntamiento pues se imprime, porque hacía y estaba un año para cobrar. ¿Recuerdas, es muy complicada esta pregunta, pero ¿recuerdas una foto con especial cariño? Un momento, sobre todo más que una foto, un momento en el que hayas inmortalizado a través de una fotografía, pues no sé, que te recuerde siempre, que te haya marcado un antes y un después? ¿Me había marcado? No, o sea, como extraña. Mucho, sí. Como extraña. Me acuerdo una vez, aunque suene un poquito dura, una foto post-morte. ¿Y explícanos eso? Sí, antes era muy normal que la primera vez que me llamaron, ¿no? A mí, para hacer una foto a una persona que estaba en cuerpo presente. Y le quitaban el pañuelito y le hacían fotos allí y los hijos se ponían al lado y eso era, en principio era como normal. Para mí me marcó aquello, me traumatizó un poquillo viviendo aquello allí. Hice varios trabajos de ese tipo. Eso no es que marcaron antes y después, marcó un antes y un después sentimental. Pero bueno, fotos así importantes, hay muchas. Muchísimas. Muchos ¿no? momentos.
Y fotos que no se hicieron también, que eso podríamos hablar algún También, día. esa Por es ejemplo, la parte más frustrante, ¿no? Muchas bodas veces. que no llegaba el novio, no llegaba la novia, y se sorprendía. Claro. O sea que anécdotas de ese tipo, de fotos especiales, las hay y otras que no se hicieron, claro. Porque Además, muchas de las portadas, hay que decir, de las fiestas patronales en lo que se circunscribe a Ingenio Casco, fiestas como la Candelaria y San Blas o incluso San Pedro y San Pablo, muchas de esas portadas también, que hemos podido disfrutar de las mismas, es obra, ¿no? Trabajo de aquí de la familia Guerra. Antes, En tu caso también, ¿no? Sí, claro. Antes te decía el concejal, oye Pepe, búscate algo, como siempre se tira más o menos los mismos rincones. Tú miras la historia de los programas y tal, y siguen siendo todavía. Muchas veces se tira de la iglesia, de Barranco Guayadeque y de la playa de Burrero. Esos son 3 puntos que se tiran de un lado o de otro, pero es nomás. Entonces, el concejal ya me decía, mira, búscate algo distinto, y yo intentaba buscar algo nuevo para la próxima fiesta, porque siempre era San Pedro y la Candelaria, ¿no? Y luego también empezó el Festival de Folclore, que yo he hecho todos los carteles de los 27 años. O sea que también David me decía, oye, búscate algo para allá. Y íbamos haciendo cositas extrañas, desde el logo del festival, que yo quería que fuera algo que los 2 monos esos que se ven bailando ahí, que siguen de logo, que ya la gente ve eso, sabe que es el Festival de Folclore. El festival, ya nos identificamos, ¿no? Sí. Bueno, pues, aunque podríamos estar aquí muchísimas horas hablando un poquito de toda la trayectoria de la familia Guerra Sánchez, especialmente también de la historia más reciente con Pepe Guerra, que él sigue, ¿no? A pesar de que ya, como bien decías antes, no te dedicas, bueno, pues un poco más a la parte comercial, sí a seguir otro tipo de trabajo, más por encargo, ¿no? En la actualidad. Bueno, es que yo creo que también la pandemia marcó un antes y un después. Claro. En muchos de esos negocios, mucha gente cerraron porque tuvieron que cerrar. Yo, como local es mío, he seguido haciendo cositas. Lo que ya también, lo que te decía, ya ha cambiado, porque antes un fotógrafo lo más que hacía eran bodas, bautizos, comuniones, y ahora eso se lo hacen las propias gente con los móviles. Entonces, he dejado de hacer ese mundillo, me he dedicado más a lo que es diseño y labores de archivo, de recuperar cosas que tenía ahí estancadas. Y ahora tengo varios proyectos en la cabeza que todavía no puedo decir porque... De todas maneras, Pepe, también creo que es un fenómeno cada vez más común el hecho de que muchos de esos álbumes que tú llegaste a realizar en su momento y demás, en lo analógico, ahora cada vez la gente viene más a que lo digitalicen, es decir, ese tipo de archivos, de fotografías. Sí, lo que pasa es que la gente, como ahora ya, antes era normal, oye, hazme las fotos y el vídeo, por ejemplo, o las fotos por Super 8 cuando empezó antes del vídeo, ¿no? Hacíamos una película y... Ahora ya no, ahora ya la gente coge que te graban vídeos y fotos, nada. Lo que pasa es que después hay gente que valora y echa de menos cuando ve el álbum de sus padres, y, oye, yo quiero que me hagas, Pepe, un álbum más o menos, pero el material que te traen son frames de varios móviles distintos, que no es compatible muchas veces, ya no es compatible. Claro. Es que la gente cree que ya el fotógrafo, no, el día que alguien quiera un trabajo tiene que llevar a un fotógrafo que trabaje en alta resolución, que edite esas fotos, que estén con la luz adecuada, con los encuadres adecuados, igual que ustedes en la tele, no lo mismo, los que hacen los vídeos por ahí, que hacen para arriba, que eso, y van viendo ahí lo que sale. Claro. Y más teniendo en cuenta que la tecnología cada vez avanza a pasos muy agigantados, ¿no? Entonces, por tanto, siendo conscientes de eso... Sí, más que nada yo también dije hasta aquí el tema económico también. O sea, yo, gracias a Dios, tengo otras inversiones y no necesito vivir ya de la fotografía, pero la gente tampoco paga lo que pagaba antes, porque tú no le das una cosa que le dabas antes. Tú antes le dabas a la gente un álbum de boda, que era una cosa guay, que la veías tú ahí tranquilo y veías el trabajo que había. Te detenías, ¿no? Ahora es todo más instantáneo. Ahora le das un pendrive y le dices esto, para que lo veas en el soporte que tú quieras, en la tele, en un ordenador. Y creen que eso no cuesta lo mismo que aquello. Simplemente no se ha impreso. Eso es producto de la inmediatez también, ¿no? De la tecnología, sí, y de tantísimas variables, ¿no? Que han claro, yo recuerdo la inmediatez, como dices tú, cuando empezó este mundillo, la gente se empezó a abrir Facebook y WhatsApp y todas esas cosas. Y hacías una boda y te decían, por ejemplo, oye, por favor, ahora cuando acabe, 8 o 10 fotos de la boda para la gente que no pudo dar, las mandas a Facebook y tal, igual. Una vez lo hice, porque coincidió después que
una vez tú subes eso, ya pierdes los derechos sobre las imágenes. Eso es lo que la gente no sabe. Cree que esto es... Sí, sí. Una vez a un amigo le llegó una pareja divorciada de la luna de miel y que quería que elaborara la foto de Facebook. Y ahí aprendimos todos que decía, no, tú quieres subir fotos a Facebook o WhatsApp, toma, súbelas tú. Porque nos liaba. Ha hecho estragos también, desde luego, en su, digamos, cara menos buena, la tecnología en ese sentido para bueno, la industria fotográfica y también incluso, ¿por qué no?, la cinematográfica, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no vamos a entrar en esa parcela, sino simplemente a modo anecdótico, ¿no? Un poco de lo que también ha sido parte de tu dilatada trayectoria, Pepe, de la que ya vamos un poco tratando de concluir. Serían muchísimas más horas, como decíamos, para seguir hablando contigo aquí, pero esta tradición familiar va a continuar con el tiempo. Es decir, tú tienes varios hermanos, tu padre ya falleció, ¿no? Sí, ahora cumple 2 años, el mes que entra, Navidad. Hubiera cumplido 90 años, pero se quedó en 88. Y nada, mi madre vive todavía. Pero nada, mis hermanos cada uno cogió su camino. Cuando yo me hice cargo del estudio, ya yo seguí solo con la fotografía. Los 2 siguientes se dedicaron a la carpintería y después los demás, los 3 más pequeños, estudiaron. Y cada uno cogió su camino. Sí, aquí en este cuartito, de hecho, vemos a tu hija, ¿no? Está por aquí, y creo que tu nieto también, sí, bueno, ¿no? pero ella tiene 10 años ya, eso es cuando tenía. Y mi hija ahí también hace 10 años. Pero bueno, tampoco soy mucho de poner fotos por ahí. Ellos no se han dedicado a esto, ¿no? No, yo nunca quise que mi hija se dedicara a la fotografía. ¿Ah, no? ¿Por qué? No, porque esto es un trabajo que parece que es guay, que es chachi, todo el día de fiesta, donde la gente está en la fiesta, igual que ustedes, ¿no? Dice, coño, ustedes están fijos en todos los tenderetes, pero estoy trabajando. Sí. Estoy aquí, mientras tú estás bailando y llevando una copa, yo estoy aquí. Es curioso, pero es así. Muchas veces no sabemos, y hablo ya un poco de forma generalizada, distinguir cuando es un trabajo a cuando no lo es. Claro, yo, por ejemplo, jamás me llevo una copa en una boda hasta que yo no acabara mi trabajo, que me iba a cenar, o me iba a tomar algo, y tampoco le permitía a mis colaboradores que tomaran ni una copa, que te crees que tú llegas a una celebración, oye, ponme ahí y tal. No. Estoy viendo aquí a trabajar. Estoy viendo a tu nieto y me estoy haciendo la idea de cómo estaría ese abuelo de contento también, con la cámara en mano, inmortalizando en sus primeros pasos, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido? Hombre, ya a nivel más personal. Eso sí lo he hecho, y de hecho todos los años le hago una sesión a él y a mi hija de fotos por su cumpleaños. Y eso seguimos haciéndolo por tradición, ¿no? Cada año hacemos una sesión a mi hija y a mi nieto, y si quiere a veces viene también su pareja y tal. Pero ya por tradición, sí, ¿no? por tradición, no por otra cosa. Y también por vocación, ¿no? Por vocación. Y bueno, yo sigo haciendo mis cosas. Y lo que ya te dije, lo comercial y social de la calle se acabó. Ya y eso me dedico tuvo una etapa, ¿no? Me dedico aquí a mis cosas, que hay un mundo, este mundo de la fotografía, hay un mundo grandísimo, que la gente hago otras cosas. Y ahora más que nada ya lo hago por hobby, para que la mente esté trabajando. Yo sigo viniendo todos los días al estudio. Me meto aquí dentro y ya no atiendo a la gente como antes, sino cuando me llama para alguna cosa tratamos y ya. Pero seguiré, mientras tenga su razón, seguiré con esto, que es mi vida. Ajá. Bueno, en el buen sentido de la palabra, es como una droga para él cada día, bueno, ¿no? Es que de todas formas mi hija no va a seguir, esto morirá. Antes mirábamos para el archivo, ¿qué haré? Pues ya algo tendré que hacer con ese archivo. Me daría pena que se quedara ahí y que alguien cogiera un día y le pegara fuego. Bueno, ya se pueden hacer la idea, ¿no?, de cuántas fotografías, material, por supuesto el legado de su padre, que también está ahí, ¿no?, permanece ahí en ese archivo. Hombre, ahí antes de ir de boda, yo es que calculando por arriba estaba en torno a las 4.000 bodas. 4.000 bodas. O sea, entre civiles... Sí, ya a la hora de cuantificarlo me imagino que es complicado. O sea, no, yo no hablo de tal, sino cantidad más o menos las que hacía al año durante la época fuerte, que ya ahora, desde hace 10 años para acá, la gente ni se casa, ¿no? Eso, y los pocos que se casan ha cambiado. Pero bueno, antes, ya te digo, tú hablabas antes con los curas, no tenían fecha. No te puedes casar ese día porque no hay fecha, tienes que casarte tal día. Claro, primero que iba la gente a hablar con el cura, a poner una fecha. Y no, me quiero casar el día tal porque es el día güey. No, ese día no puedo ser porque ya tengo 3 bodas, ni años ni más. ¿Tú crees que volveremos a esa época? Es decir, que la gente, que vaya proliferando de nuevo los enlaces matrimoniales, por ejemplo, no solo a nivel de iglesia, en lo civil también, o incluso volveremos a los carretes, como antes decías, o es difícilmente vamos a compatibilizar una cosa y la otra? No, yo creo que, por parte, los carretes no volveremos. No volveremos porque era un proceso químico. O
sea, el carrete había que revelarlo y luego ampliadora y el papel también iba por químico. Eso ya han desaparecido los grandes monstruos de la fotografía, Kodak, Fuji es quien queda por ahí, con varias marcas incluso que no dice Fuji, pero sigue siendo Fuji, y hacen 2 o 3 carretes testimoniales, algún tipo de papel, pero ya papeles para impresoras de tinta. O sea, ya los papeles que te están fabricando no son químicos, sino para que te lo hagan impresoras muy rápidas, con una calidad que no sabemos cuánto, te dicen que dura tantos años, pero no sabemos. Por ese lado, olvídate de que volvamos al carrete. Y que volvamos al mundo este de las bodas y tal. Hombre, Oliver, tú estás en una edad de eso que a lo mejor... No, yo creo que la gente ya no se casa para siempre, como decía antes. Ya. Yo creo que la gente se casa para un tiempo, con fecha de caducidad. Sí, sí. Por eso tampoco la gente ya se gasta un dinero en cosas como esto que envolvían a la boda. Y hay que asumir, ¿no? Aceptar. No, yo soy consciente de eso. Aceptar. Además que lo veo en familiares, se casa por un tiempo. Al final todo es cíclico en la vida, ¿no? Y habrán etapas en las que prolifera más una cosa que otra y hay gente, ¿no?, que le da más importancia, por ejemplo, al banquete de la boda que a su propia historia, ¿no? Claro. Porque dicen, no, un banquete bueno, ya antes, yo recuerdo antes la boda de los garajes por ahí, todo el mundo bebiendo, y entraba todo el que fuera y no pasaba nada. Ahora es todo el mundo acotadito en un sitio tal, que nadie se entere, sino una finquita para tantas personas, que está bien, ¿no? Pero los tiempos cambian. Ahora, que de volver a la época de esa boda, yo no creo. Pero te gustaría, seguro. Hombre, me gustaría, no. Pues, era otra historia, ¿no? Era otro... Vamos a ver, igual que si tú me dices a mí, me gustaría que volviera el ocio que había en Ingenio antes, claro que sí, porque era otro mundo. En Ingenio había vida. Ahora sales por la calle y que no estoy llando la culpa a nadie, sino a la propia evolución de la sociedad, ¿no? Sí, cada uno es objetivo con su... Claro, es que antes tú mirabas los negocios que había en Ingenio, los sitios de ocio que había en Ingenio, que había bares por cada esquina, discotecas, pub, el casino, lo de Pablo, lo otro, y de Ingenio no cabían los coches los fines de semana, había que aparcar en Carrizal y venir caminando por Ingenio. Esos tiempos no volverán, lo puedo asegurar. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con los buenos tiempos que has vivido, con buena parte de esa trayectoria que hoy nos has tratado de resumir de una forma sucinta aquí en este programa. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a toda la familia Guerra, inicialmente encabezada por tu padre, luego también tú, Pepe, como uno de sus hijos, y toda la tradición familiar, porque también algunos de tus hermanos, incluso ya no tanto tu hija ni tu nieto, pero sí que se dedicaron también un poquito, en menor medida a ello. Hacen sus pinitos por ahí todavía. Y hacen sus pinitos todavía por ahí, y desde aquí pues quiero también agradecerte y felicitarte por toda esta trayectoria. Estamos por lo que falta. De todas formas, como te dije antes, hay otros proyectos que no tienen que ver directamente con la fotografía. Pero que no vamos a desvelar ahora, ¿no? Por ahora no, pero quiero dejar huella aquí. Bueno, pues dejamos constancia de ello aquí y nosotros pues les agradecemos una vez más a la familia Guerra, especialmente a ti, Pepe, que nos hayas abierto tus puertas de este fotoestudio instalado aquí pues muy cerquita de la Plaza de la Candelaria y frente a la misma parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en la Villa de Ingenio. Gracias, Pepe. Venga, a ustedes. Y a ustedes les emplazamos a un próximo programa en el que seguiremos también recorriendo pues y repasando toda la trayectoria comercial ligada al municipio de la Villa de Ingenio. Hasta entonces.